Hola Claudio, ¿qué tal? Hola Ana, buenas. Pues bienvenido a Salud es Más, que es un espacio de Sur donde hablamos de salud y de bienestar. Y vamos a presentarte, eres Claudio Álvarez, ginecólogo y especialista en reproducción asistida y director de la Unidad de Reproducción Asistida del Centro Gutenberg. Así es, sí, de aquí de Málaga. Pues por dar un poco de contexto, empieza explicándonos desde el punto de vista médico cuándo se considera que hay que buscar ayuda para conseguir un embarazo. Bueno, antes que nada hay que decir que los humanos somos bastante ineficientes para lograr un embarazo. Se sabe que por cada mes de búsqueda la probabilidad de tener un embarazo o lograr ese embarazo es de un 20 a 23%, por cada ciclo, por cada mes de búsqueda. Eso en la edad, digamos, ideal para quedarse embarazada. En general. Y esa probabilidad se mantiene constante más o menos hasta el año de búsqueda. Y después de ese año esa probabilidad disminuye, por lo tanto se aconseja que cuando una pareja, cuando la mujer tiene menos de 38 años, si no ha logrado un embarazo después del año de búsqueda, recurra a un especialista en fertilidad. ¿Y qué pruebas se hacen así básicamente? Bueno, en general, cuando una pareja recurre a un centro de reproducción, primero el problema es de una pareja, no es de la mujer solo ni del varón, es de una pareja. Por lo tanto hay que evaluar los antecedentes familiares, personales, una evaluación médica general de ambos miembros de la pareja. Por el lado de la mujer se realizan pruebas analíticas de sangre, hormonales, para ver el funcionamiento del ovario, una ecografía para ver la morfología y el aspecto del útero, y a veces se recurre también al estudio de las trompas para ver su permeabilidad mediante una radiografía, que es la prueba más común. Y por el lado del varón, la primera prueba o la piedra angular del diagnóstico del varón es el seminograma, que es el estudio del semen. ¿Y cómo afecta la edad de la mujer y la edad del hombre? ¿Se afecta también a la hora de conseguir un embarazo? ¿Cómo va disminuyendo incluso en una pareja aparentemente que no tiene ningún problema? Sí, a ver, como dije al principio, la fertilidad va disminuyendo o es muy difícil lograr un embarazo, porque si hablamos del 20 a 23%, la verdad es que una de cada 5 parejas logra ese embarazo por cada mes de búsqueda. Esta es una media a lo largo de toda la vida reproductiva de la mujer. Hablo de la mujer porque es el factor, la mujer es la que nace con un número fijo de óvulos que se van gastando durante la vida y que en el momento en que esos óvulos se agotan, eso se llama menopausia. Y eso en promedio afecta más o menos o sucede a la edad de los 50 años en promedio en la mujer. Entonces, desde que la mujer empieza a tener sus reglas o sus ciclos menstruales, que a los 14, 15 años, hay un periodo de seguir madurando, pero desde los 20 logra su máxima fertilidad, que hablamos de un 30-35% por mes, y de eso empieza a bajar paulatinamente, bajar en forma inexorable e inevitable. Cuando pasamos los 38 años, esa caída se hace más abrupta aún después de los 40, y después de los 45 es casi un milagro encontrar un embarazo natural, estoy hablando. En el hombre también afecta la edad, pero a los varones nos afecta más tardíamente. Esa misma disminución la empezamos a ver en la calidad seminal después de los 45 años y ya se empieza a ver un poco más de problemas después de los 50-55 años. Claro, que las mujeres tenemos más esa presión durante la etapa que laboralmente es más productiva, digamos, ¿no? Cuando ya estás formada es cuando biológicamente es el momento ideal para ser madre. Una de las técnicas que aplicáis en las clínicas de reproducción asistida y en la vuestra, en el Centro Gutenberg, es la vitrificación de óvulos para preservar la fertilidad femenina. Cuéntanos en qué casos, para qué casos está indicada, que creo que hay unos supuestos bastante claros. Sí, ¿no? sí. A ver, al hilo de lo anterior, como la edad no se puede... el reloj biológico no se puede detener. No se puede poner en pausa. Así es. Entonces, hasta hace 20 años atrás, la mujer que no se planteaba ser madre ya, el tiempo era traicionero, y cuando se lo planteaba muchas veces era demasiado tarde y no le quedaba otra alternativa que recurrir a la donación de un óvulo de una paciente, de otra mujer, digamos. Hace 20 años se descubrió esta técnica llamada vitrificación, que consiste en una congelación ultra rápida. Lo que hace, de hecho el nombre viene de eso, porque al ser una congelación ultra rápida,
en donde el ovocito se sumerge, por decirlo de alguna forma, a una temperatura de menos 196 grados Celsius en nitrógeno líquido. Eso hace que la célula, que en el 90% es agua, eso se congele en forma instantánea, lo que hace que quede como un vidrio, como un cristal. Porque cuando anteriormente se realizaba la congelación lenta, eso, al ser lenta, esa agua, igual cuando uno mete un cubo de agua en la nevera, en el frigorífico, esa congelación va haciendo cristales, porque el cubo de hielo no es transparente. Y eso mismo sucede en la célula. Al ser la vitrificación, evita esa serie de daños en la célula. Desde que apareció la vitrificación hace 20 años, dio un vuelco y ya es posible congelar, o es posible congelar en forma segura los ovocitos, lo que permite que mujeres que antes, por postergar su maternidad, se veían que era imposible ser madre, hoy sí lo pueden hacer. Esta técnica de vitrificación, como preservación de fertilidad, se utiliza, puede haber una razón médica, por ejemplo, una mujer que le han diagnosticado un cáncer de mama, por ejemplo, y tiene que realizarse una quimioterapia. Sabemos que la quimioterapia afecta la calidad de esos óvulos y la función del ovario en forma, vamos, irreversible. Hoy en día, la mujer, antes de someterse a esa quimioterapia, se realiza un tratamiento de estimulación del ovario, guardamos esos óvulos con la técnica de vitrificación, supera su cáncer y una vez superado el cáncer puede ser madre gracias a sus óvulos que vitrificó previo a la quimioterapia. Esa es la causa médica. De hecho, nosotros en el Centro Gutenberg somos pioneros en eso en la provincia. Ya tenemos tuvimos el primer niño nacido de una mujer que superó su cáncer gracias y utilizó sus óvulos vitrificados previo a la quimioterapia. Y la otra causa es la preservación de causa social, es decir, la mujer que por razones profesionales, personales, las que sea, decide, mira, yo quiero postergar mi maternidad, no quiero ser madre ahora a los 25, que sería la edad ideal para ser madre, sino que quiero ser cuando yo tenga esto o esto en mi vida, y existe la posibilidad de guardar sus óvulos y cuando ella los quiera utilizar, los va a utilizar con el pronóstico de la edad a la que lo guardó, no del pronóstico de la edad a la que lo está usando. Es decir, una mujer de 40 años se está embarazando con unos óvulos de 20, 30... ¿Eso quiere decir que sus probabilidades de conseguir un embarazo con un óvulo de cuando estaba en la edad fértil ideal serían las mismas que si tuviera esa edad? Así es. Es decir, por ejemplo, una fecundación in vitro, cuando una mujer tiene 30 años y se somete a una fecundación in vitro por un factor masculino, por ejemplo, el pronóstico de lograr un embarazo evolutivo con la primera transferencia embrionaria es de más del 50%. Si esa mujer de 30 años guarda esos óvulos, está guardando también esa probabilidad de ese 50% o más. No así, por ejemplo, si se hace el tratamiento de una fecundación in vitro con 40 años, con esos óvulos de 40 años, la tasa de éxito de una fecundación in vitro será el 30-40%. En el mejor escenario, más de un 40%, pero mucho menos de lo que es una mujer de 30 años. Me imagino entonces que las tasas de éxito en los procedimientos de reproducción asistida han mejorado mucho, ¿no? Si cada vez hay más posibilidades. Las tasas de éxito han mejorado si nos comparamos en la primera niña en el año 78, Louise Brown, en Reino Unido, que hoy tiene más de 40 años ya. Claro, ahí la tasa de éxito era 5%. Y de hecho, ella nació después de años de intento, ¿vale? Hoy en día, eso ha evolucionado tan abruptamente que hoy en día esa tasa de embarazo, que era casi un milagro, menor de un 5%, hoy hablamos de tasas medias de un 40-50% de recién nacidos en global en los centros de reproducción. Sí, en buenos centros de reproducción. Personas que van con más problemas o que no tienen una causa específica y las que sí tienen una causa y a lo mejor es más complicado, ¿no? Bueno, ¿sería más o menos la mitad? ¿En la mitad de los casos se consigue un embarazo Yo diría que sí. En la mitad de los casos es factible conseguir un embarazo. Y aquí el principal factor es también la insistencia, ¿vale? Porque también el que la sigue la consigue. Es decir, nuestra principal causa de que no logremos ese embarazo tan deseado muchas veces es el abandono de las parejas. En que se hace un tratamiento, no les resulta
y abandonan. Dicen, mira, ya está, ya me cansé, no quiero más. Y muchas de ellas tienen un buen pronóstico si insistieran. Pero psicológicamente me imagino que es complejo, ¿no? Ahí está, la principal causa de abandono. La principal causa de abandono es el aspecto psicológico, porque uno podría hablar también que es el económico. Y muchas veces uno pide prestado, se consigue el dinero, yo qué sé, pero es la causa, es el factor psicológico que es el principal responsable de las tasas de abandono de los tratamientos. Bueno, hablábamos antes de la edad ideal. No sé si hay una edad máxima para congelarse los óvulos o a partir de entre qué edades estaría indicado. Dices, esta es la ideal y a partir de tal edad, pues ya, hombre, no tiene mucho sentido. A ver, hoy en día, como dije hace un momento, la mejor edad para embarazarse es a los 20 y algo. Pero obviamente una mujer de 20 y algo, yo creo que ni siquiera está en la lista, en su lista de prioridades el ser madre o incluso vitrificar. Pero cuando ya se pasan los 35 años, ya esta curva descendente de la fertilidad ya empieza a ser un poco más pronunciada. Por lo tanto, si con 35 años una mujer todavía no se plantea ser madre aún, pero sí en el futuro, o en algún momento se plantea ser madre, hoy en día la recomendación es que a los 35 años o antes se vitrifiquen los ovocitos. La verdad, la edad puede ser cualquiera. Lo que pasa es que muchas veces llegan a nuestra consulta mujeres de 40 años diciendo, doctor, quiero guardar óvulos. Pero claro, hacer un esfuerzo, el que supone el esfuerzo no solo físico, económico, psicológico, para guardar óvulos, donde el pronóstico cuando yo los use va a ser bajo, como que no... Claro, que no es fácil decir, no, úsalos ahora, ¿no? Si no es eficiente. Sentido. Entonces, la recomendación es hacerlo hoy en día antes de los 35, idealmente. ¿Y esos óvulos pueden permanecer allí durante muchos años vitrificados en las mismas condiciones? La célula, porque el óvulo es una célula, el estrés de la vitrificación es al momento de vitrificar y al de desvitrificar. Es decir, yo puedo tener vitrificado un ovocito o cualquier célula 1 hora o 10 años. El pronóstico va a ser el mismo. Eso sí es como si le diéramos al pause, ¿no? Así se mantiene exactamente es decir, igual. La pausa no influye, es el momento de vitrificar y de desvitrificar. Y luego con esos óvulos sobrantes, pues me imagino que normalmente se destruyen, o no sé si en algún caso se donan si alguien quiere, pero no será algo frecuente. Hoy en día se sabe ya que las mujeres que guardan sus óvulos por ¿Indicación médica? Por indicación, por indicación social, sí. Es decir, que guardan porque no quieren ser madre todavía, porque no tienen pareja, etc. Se sabe que el 20 a 30% de esos ovocitos se usan. Más del 50-70% esa mujer ya no los utiliza. ¿Por qué? Porque después encuentra una pareja sí, a lo mejor se queda embarazada naturalmente y ya no... O decide no ser madre y ya está. ¿Vale? Entonces, pero sí, como les digo yo a los pacientes, mira, esto es una cuenta de ahorro, que ojalá nosotros los ahorros del banco, ojalá nunca lo usaran. Pero bueno, ahí están. Es una seguridad, una tranquilidad, en el caso que necesitemos. ¿Y cómo ha evolucionado el número de mujeres que deciden vitrificar sus óvulos, por si acaso? Yo diría que no sé año si a tenéis año... datos en España o en Málaga, si tuvierais en Málaga. Sí, la realidad hoy en día en los centros es que año a año vamos aumentando el número de mujeres que vitrifica por causa social. La causa médica ya está clara. Los oncólogos, cuando diagnostican un cáncer en una mujer joven que no ha tenido hijos, por ejemplo, y quiere ser madre, lo primero que hacen es derivarnos a la paciente para la vitrificación. La causa social, esa va en aumento, porque cada vez la mujer se entera o va sabiendo o se va informando de que existe esta técnica, de que es eficaz y eficiente y que es una herramienta para poder desarrollarse plenamente como persona, digamos, desde el punto de vista de trabajo, personal, etcétera, antes de plantearse la maternidad. Así que eso lo estamos viendo cada vez más. Porque eso, me imagino que a las mujeres que nos escuchen, pues igual les interesa, ¿se paga por el tratamiento y eso ya incluye la conservación o se paga anualmente? A ver, nosotros en el centro, por ejemplo, la preservación de causa oncológica la hacemos gratuita, porque es una cosa médica. La causa social, eso tiene un coste porque al final el proceso es como si la mujer se hiciera una fecundación in vitro.
Lo único, en el momento en que obtenemos los óvulos, esos óvulos porque hay que son... hacer una estimulación ovárica también, ¿no? Una Para estimulación, tener los una óvulos. recuperación o una punción del ovario, la extracción de los óvulos. Esos óvulos se guardan. Cuando yo los quiero usar, yo estoy obligado a realizar una fecundación in vitro con esos óvulos. Y al desarrollar los embriones y al quinto día de desarrollo embrionario hacer la transferencia. Es decir, es una fecundación Incluye in vitro. todo eso, ¿no? Digamos. O sea, que La preservación incluye hasta la congelación, porque después la mujer no los va a usar y si no los usa, obviamente no tiene por qué pagar el resto del proceso. claro. Entonces, los precios son variables entre 2.000 y 3.000 euros, yo creo. Nosotros estaremos en la media. En nuestro caso, esto incluye también hasta cierto tiempo de mantenimiento de esos óvulos y después la paciente tiene que mantener o pagar un mantenimiento anual por la congelación de esos óvulos. Y me imagino que cada vez será también más frecuente mujeres que decidan ser madres en solitario y que recurriendo a un donante. Bueno, no sé, confírmanos si eso es así. A ver, también ese otro fenómeno que el banco de semen, que tiene su legislación, eso está regulado aquí en España, hace 10, 15 años o 20 años era usado por parejas heterosexuales donde el varón tenía un problema serio en su semen, por lo tanto teníamos que recurrir al banco de semen. Hoy en día ese universo o ese banco de semen ya han aparecido dos grupos de pacientes, además de las parejas heterosexuales, que utilizan ese banco de semen, que son las mujeres solas, que desean ser madres solas, ¿vale? Que recurren a ese banco de semen, y las parejas de lesbianas, ¿vale? Y yo diría que cada año nos estamos dando cuenta que el número de mujeres solas que recurre al banco de semen o a una técnica de reproducción para ser madre en solitario es cada vez más. En esos casos, ¿cómo se elige al donante? Cuando no hay una pareja masculina, que supongo que cuando hay una pareja se intenta que sea parecida físicamente, con rasgos parecidos a los del varón, ¿no? Eso está regulado en la ley de reproducción vigente aquí en España, que dice que nosotros es el centro el que elige el donante, y esa asignación tiene que basarse en las características físicas y fenotípicas de los pacientes, ¿vale? En España la donación de gametos es anónima, pero las parejas o el paciente puede saber los estudios que hemos hecho a esos pacientes, la edad, las características físicas, el grupo sanguíneo, etc. Entonces la asignación en una pareja, volviendo a la pregunta, en una pareja es en base a las características físicas del varón. En el caso de las mujeres solas o de las mujeres lesbianas, la importancia era que haya una compatibilidad inmunológica, es decir, desde el punto de vista del grupo sanguíneo. Es importante, por ejemplo, una mujer que es RH negativo, lo ideal es que le demos un banco RH negativo también para evitar problemas durante el embarazo, por ejemplo. Pero la asignación la hace el centro en base a las características físicas de los pacientes. Y una mujer no puede llegar a decir, a ver, yo quiero un donante que sea de 1,85 m, rubio, eso no... En España no. No puede ser, ¿no? Eso se asigna pues más o menos con características físicas similares a las que puede tener ella, pero equivalentes a un hombre, ¿no? Sí, sí. La verdad es que la ley vigente hoy en día en España es del 2006. Entonces esa ley está pensada para parejas heterosexuales que utilizan un banco de semen. En el 2006 yo creo que los que hicieron los legisladores no pensaron en lo que iba a pasar hoy, en que ese banco también lo iban a usar mujeres lesbianas o mujeres solas. ¿Y preguntan más por las características físicas o por si tiene estudios o otro tipo de características? La verdad es que la mayoría de los pacientes no preguntan. Yo creo que debe ser por la seguridad, porque España se caracteriza por ser un país con una legislación muy avanzada, muy liberal, muy serio. De hecho, España recibimos muchos pacientes del extranjero, ¿vale? Y es porque en España se hacen las cosas bien y se confía en lo que hacemos. Entonces yo creo que las pacientes no les interesa mucho. ¿no? Así es. Bueno, y explícanos también en qué consiste el método ROPA, que permite a las mujeres lesbianas pues, participar de forma activa, en el caso de dos madres, ¿no? en un proceso de reproducción asistida. Eso, estamos hablando de una pareja de mujeres lesbianas, donde una de ellas es una fecundación in vitro,
donde, si hacemos un resumen, la fecundación in vitro tiene una estimulación del ovario, que dura unos 10 días aproximadamente, se extraen los ovocitos, esos ovocitos se inseminan con el banco de semen, se cultivan los embriones y al 5.º día ese embrión es transferido en el útero. El método ROPA es lo mismo, solo que una de ellas es la que nosotros estimulamos el ovario, sacamos los óvulos, se inseminan con el espermatozoide del banco de semen y el embrión es transferido al útero de la pareja. Eso hace que las dos participen del proceso de la maternidad en forma, bueno, no simbólica, sino que porque una va a aportar el gameto y la otra mujer va a aportar el útero, digamos. Y suele ser, me imagino que es uno de los principales que eligen las mujeres lesbianas, normalmente eligen el método ROPA, ¿o no? No, Hay veces que es la misma la que dona el óvulo y es eso ya depende mucho de la concepción de cada uno, digamos, del concepto de maternidad que tengan. También importa mucho, porque hay una pareja de lesbianas donde una de ellas tiene, por ejemplo, 44 años y la otra tiene 35. Desde el punto de vista médico, lo normal, lo recomendable es que la mujer de 35 dé el óvulo y se lo ponga o se transfiere ese embrión en la de 43 o de 44, no al revés, porque si no el resultado es catastrófico, por decirlo de alguna forma, desde el punto de vista de resultado. Sí, de posibilidades, de posibilidades, conseguir un embarazo. Bueno, me gustaría para terminar que nos dijera si hay algún tipo de recomendación, si es que hay alguna, para conseguir un embarazo por métodos naturales antes de llegar a un centro de reproducción asistida. Hoy en día, en nuestra vida tan agitada y ajetreada y desordenada muchas veces, yo creo que el principal consejo cuando nos queremos plantear ser padre o madre es primero ordenarnos, es decir, si fumo no fumar, si bebo beber menos o no beber, si utilizo droga no utilizarla, si soy obeso hacer actividad física y bajar de peso, es decir, quitarnos de nuestro alrededor todo lo que sea negativo para nuestra salud, que nos va a servir no solamente para la fertilidad, sino que para nuestra salud en general. Eso es lo primero. De ahí a la mujer siempre se le recomienda utilizar algunos suplementos como el ácido fólico, por ejemplo, empezar a tomar ese tipo de suplementos. Y lo siguiente es lo más barato y que deberíamos hacer todos los que pretendemos buscar es tener relaciones sexuales. Claro, y no solo para tener embarazo. Y ahí es donde aparece una cosa que siempre yo les digo, mira, la relación sexual tiene que ser una cosa placentera, no una obligación. Entonces, se sabe, aquí no hay una fórmula, no hay lo que dice, no, mi abuela me dijo que yo hiciera esto, no. Aquí lo único demostrado científicamente es que para tener las mejores expectativas de embarazo hay que tener una actividad sexual regular. ¿Qué significa regular? 2 o 3 veces mínimo por semana. Al tener 2 o 3 veces relaciones sexuales por semana se asegura el máximo de posibilidades. ¿Cuánto? Dependiendo de la edad de la mujer, que va de un 20 como media. Cuando hacemos esto y no logramos ese embarazo después de un año de estar buscando, entonces hay que recurrir a un centro de reproducción. Cuando la mujer tiene más de 38 años, no hay que esperar un año, sino que a los 6 o 8 meses ya se recomienda acudir al centro de reproducción. Bueno, pues ya les hemos puesto deberes a los espectadores que quieran conseguir un embarazo. Pues muchas gracias, Claudio Álvarez, por todas las explicaciones que nos has dado. Y a vosotros por la invitación.